Ah, yo les pido disculpas por los diapositivos que están en inglés, pero voy a intentar hablar mi portuñol por acá. Sí, ¿cuáles son los objetivos de hablar sobre la rodilla como un órgano? Es que ustedes muchas veces piensan que la rodilla es una articulación. No está equivocado así, pero el problema en la rodilla, como pasa con otras articulaciones, es que hay diferentes tipos de cirujanos que la manejan. Hay los cirujanos de reemplazo, hay los cirujanos de trauma, hay los cirujanos de deporte, y ahí se fragmenta la educación y muchas veces la necesidad de un paciente va a ser muchas veces secundaria. Lo que les digo es que de acuerdo al nivel de educación de un cirujano, si él fue entrenado a hacer reemplazos de rodilla, lo que va a ofrecer como opción de tratamiento al paciente es un reemplazo de rodilla. Si fue entrenado a hacer la fijación de fracturas, va a pensar en técnicas de fijación ósea. Si fue entrenado a pensar en tejidos blandos, va a pensar en menisco, cartílago y cosas así. Pero nosotros empezamos en 2008 una iniciativa de enseñar la rodilla como un órgano, y el doctor Quintero, el doctor Pesantes, el doctor Giordano y todos mis amigos de Latinoamérica me han apoyado y me han enseñado mucho en estas oportunidades. Una introducción pequeña. Ese es el sitio donde yo nací, de ser así, ¿no? Esta es mi facultad de medicina en Ribeirão Preto. Y la razón por la cual yo soy un aficionado por la rodilla es porque ahí yo vi casos como este, gente joven que me llegó al hospital 1 año y medio después de una fractura como esta, o gente con estas deformidades porque nadie les tocaba operar una deformidad así, o gente como este señor, que ustedes pueden mirar ahí cómo está la oportunidad de caminar, ¿no? Muy mal. O gente así, con estas fracturas de platillo. Pero esta es la persona clave. Yo hablé antes sobre liderazgo, sobre un poco de mentoría, pero todo lo que yo hablo acá, yo les digo, yo soy muy grato siempre a mi profesor Pacola, que es la persona que me inspiró a tener esta visión de la rodilla, a tener esta pasión por platillos tibiales, porque este hombre fue un genio, además un gran educador. Y por causa de este hombre, yo pasé a ser un miembro de la O, y esto soy yo en 1997, la primera vez que participé de una oportunidad de un crossfire, y fíjense que quien estaba en la mesa era el profesor Weber, quien nos visitó en Brasil en 1997. Yo empecé como faculty de la O en 1995, gracias al profesor Pacola. Y gracias a Pacola, yo tuve la oportunidad de encontrar gente como Weber y también a trabajar con gente como Christian Kretek, quien me inspiró mucho a temas de precisión y cómo ser perfecto en el manejo de cosas de las fracturas de la articulación de la rodilla, porque Kretek es una persona aficionada por la perfección, y con él yo hice un postdoctorado de 8 meses en Hannover. Después, por cuenta de la O, encontré al profesor Schatzker, y gracias a esta relación que tengo con Schatzker desde 2007, que se volvió a ser un mentor con quien hablo por FaceTime casi todas las semanas, porque siempre seguimos trabajando en el tema de los platillos, y con él yo aprendí muchas cosas, de entre ellas la importancia de preguntar la cuestión correcta y de comprender la esencia del problema. Esto vino de Schatzker. Y gracias a la O y la inspiración de Pacola, yo me puse faculty de la O y tuve el honor de trabajar por la O Trauma Latinoamérica y de ser un faculty internacional de la O. Y esta fue una oportunidad rara en mi vida, cuando yo estaba chair de un curso en Davos, y estos eran los faculties de mi curso. El profesor René Martí y el profesor Jeff Mast, dos de los genios de la corrección de deformidad, y una de las razones por la cual yo soy inspirado a trabajar con deformidades. Y ahí está el otro,
que es un mentor también, el profesor Lobenhofer, con quien yo trabajo hasta los días de hoy, produciendo suplementos, manuscritos y cosas así. Y ahí está Stannard, que es el jefe de mi departamento, que me invitó a trabajar en Missouri y que es una de las personas que tienen liderazgo en la enseñanza y la investigación en el área del cartílago. Y ese es el curso de rodilla que hacíamos en Brasil desde 2008, y ahí está el profesor Quintero, que ustedes miran acá. Y el profesor Quintero siempre fue un apoyador de todas estas iniciativas de la educación holística de la rodilla. Fíjense el grupo de faculties que tenía Schatzker, Stannard, Quintero, Stauble, Michael Blaut, Kong Feng Lu, el autor de las 3 columnas, y mucha gente conocida. Y aquí está el homenaje que hicimos al profesor Quintero durante este curso, porque en este curso anunciamos que él acababa de ser electo el primer presidente latinoamericano de la O, lo que para nosotros es razón de mucho orgullo y es un razón de inspiración. Si uno pregunta si hay un gran líder en Latinoamérica, ahí está el gran líder, el profesor Quintero. Y ahí está el profesor Quintero apoyando el primer curso de rodilla que hicimos en Davos en 2017 con el profesor Schatzker. Yo tuve el honor de ser el coordinador de este curso, pero este curso no pasaría si no fueran las articulaciones y los movimientos del profesor Quintero. La cuestión que voy a hablar es sobre desarrollar una perspectiva única sobre una articulación. Y ustedes no se olviden que normalmente nosotros no miramos las cosas como ellas son, sino como nosotros somos. La visión que tenemos de todo en la vida es basada en nuestra propia visión personal de las cosas. Y uno, para mí, tiene que conocer las necesidades del paciente. Este paciente tiene 45 años, artrosis de la rodilla, ya tenía un reemplazo de cadera, tenía un defecto en esta región, le pusieron polimetilmetacrilato y ahora tiene una fractura subcondral. Buscó a un otro traumatólogo que hace reemplazos y le dice, usted necesita una prótesis de revisión, porque así es que tratamos este caso de artrosis con defecto subcondral. Perfecto, no está mal. La paciente ya tiene solamente 45 años. Nosotros pensamos, vamos a hacer algo diferente y vamos a preservar la rodilla. Aunque sea difícil, le pusimos injerto de banco de hueso. Esto fue un caso que hicimos en Brasil. Con una cabeza femoral le pusimos un sostén a la articulación. Y aquí está la paciente caminando sin dolor y moviendo la rodilla a los 5 meses. Fíjense en este otro caso, 34 años, le pusieron un menisco metálico a los 27 años. Esto pasó en Estados Unidos. Este señor es militar, muy activo, hace mucha actividad, tiene un dolor increíble en la rodilla y tiene esta situación de este menisco metálico que yo no conocía hasta este momento. Entonces, la cuestión es que tenía también un cruzado deficiente. Ahí lo que hicimos fue sacar este menisco metálico y fíjense que la articulación parece una articulación de un anciano, no tiene menisco, no tiene cartílago, no tiene cruzado anterior. Yo empecé este caso con artroscopia para hacer los túneles de un cruzado anterior y ahí está un reemplazo de la articulación con una lámina osteocondral de trasplante de un cóndilo femoral y estos son los trasplantes que le pusimos. Una superficie de un cóndilo femoral, una superficie de la tróclea y una superficie del platillo con cartílago, hueso y un menisco medial. Este es el cruzado anterior y aquí está la comparación antes y después. Uno no va a decir que esto es un trasplante porque el injerto no lo ve muy bien ahí en esta situación. Y aquí está el paciente a los 3 meses moviendo su pierna. Es una persona que tiene un aparato extensor que funciona muy bien, tiene una flexión aceptable a los 3 meses. Y aquí está el cruzado anterior funcionando bien. Y aquí está el paciente caminando a los 3 meses. Y aquí está el paciente a 1 año con la integración de los injertos después de un trasplante
como si fuera una prótesis unicompartimental medial con injertos frescos de cartílago, menisco y cruzado anterior. O sea, cuando uno mira la rodilla, tiene que lembrar de esta imagen. Fíjense cómo las estructuras se mueven y cómo hay que tener un sincronismo y cómo hay que tener una coordinación entre todas ellas para que esto sea una rodilla. No es una cuestión de fijar un hueso, es una cuestión de restaurar la función. Eso es lo que estamos buscando cuando miramos una rodilla. Y fíjense que muchas veces hay que hacer cirugías para reconstruir la función. Esta fue la primera osteotomía alrededor de la rodilla que le hicieron en 1835, el doctor Barton. Este paciente tenía una anquilosis de la rodilla fletida a los 90 grados y este paciente era un médico. Entonces el doctor Barton le hizo una cuña de subtracción anterior y esta fue una cirugía que le hizo en 7 minutos sin anestesia. Sacó la cuña ósea, dejó la cortical posterior y después hizo yeso de corrección progresiva para restaurar la lineación de la rodilla. Estas osteotomías eran muy precarias en los años de 1800, 1900, y al inicio se trataban cosas como la deficiencia de vitamina D y calcio, pero en los años de los 40 empezamos a utilizar osteotomía para cambiar la carga en la rodilla al compartimento sano, en la rodilla que tenía artrosis. Estos son dos suplementos que nosotros producimos con Lobenhofer que hablan sobre principios de osteotomía alrededor de la rodilla, que yo les recomiendo mucho. Esto es de 2017, son 14 artículos que hablan sobre todos los tipos de osteotomía que hacemos actualmente alrededor de la rodilla. Y ese es un artículo importante para aquellos que tratan deformidades, tienen que conocer la deformidad y tienen que saber medir la deformidad. Y fíjense este caso, este paciente tiene 49 años y me procuró para hacer un reemplazo, porque tiene artrosis tricompartimental, tiene dolor, tiene mucha dificultad de trabajar. A los 49 estaba listo para un reemplazo, porque tenía la indicación de un reemplazo por otro doctor. Bien, yo evalué toda la rodilla y miren que hay un varo muy pronunciado a la extremidad inferior derecha. Utilicé un software para calcular los parámetros de alineación. Ese es un software que yo utilizo para medir la alineación articular y me da los ángulos de orientación articular a todo momento para saber dónde está la deformidad, si está en el fémur, si está en la tibia, si está en los dos. Y todo lo que está rojo significa anormal. Para este paciente hicimos varias planeaciones y una osteotomía que para corregir esto tenía que ser en el fémur y en la tibia para corregir todos los ángulos. Y ahí está el cálculo. Hicimos una apertura medial en el fémur, una apertura medial en la tibia, una total daño de como más de 2 centímetros, porque ese paciente tenía acortamiento previo. Y ahí está la calculación, y aquí está el resultado, con doble cuña de apertura, un paciente que estaba buscando un reemplazo. Y este paciente entonces ahora tiene una alineación neutra, la pelvis está al balance, ustedes miren la comparación, como estaba acortada la extremidad antes y cómo está el nivel ahora. Y este paciente no tiene más dolor, este paciente no tiene más queja, eso ya se fueron 3 años y no hay reemplazo. ¿Cuándo hacer una osteotomía? Ese es un dibujo muy interesante. Si la deformidad está en la metáfisis, significa la rodilla no está paralela al tobillo, esta es una buena oportunidad de una corrección metafisiaria. Si ustedes hacen una prótesis unicompartimental ahí, no van a lograr buen resultado. Como en este caso, artrosis avanzada, mucha gente diría, este necesita un reemplazo, pero este paciente tiene 47, 49 años, y yo le dije, y trabaja con cosas pesadas. Yo le hice una osteotomía, y este es el paciente a las 6 semanas. Camina, carga total, no tiene dolor, está contento, y tiene una alineación mucho mejor. El otro escenario es cuando la deformidad está dentro de la rodilla, como en la articulación.
la metáfisis está bien, pero hay una deformidad intraarticular, esta es la indicación para una prótesis, cuando esta es la única deformidad. Y para saber esto, hacemos una radiografía en estrés, y la radiografía en estrés nos muestra, como ustedes miren acá, que la alineación está perfecta ahora con los espacios simétricos. Este es un paciente perfecto para una unicompartimental, y aquí está la paciente a las 2 semanas. La recuperación es muy rápida cuando lo hacemos así. Este paciente, para saber cómo es importante pensar con la integración de las cosas, me enviaron para hacer una prótesis unicompartimental y una reconstrucción del cruzado anterior. Yo le dije, no, este paciente tiene 57. Lo que hice fue una osteotomía para corrección del varo, fue una reconstrucción del cruzado anterior al mismo tiempo y una corrección del slope tibial para mejorar la inestabilidad anterior. Y haciendo una corrección del slope, este paciente tiene mucho más estabilidad y no tiene más dolor y no tiene más queja. Y no tiene reemplazo. Es una cirugía de preservación articular. Este otro me procuró porque tenía inestabilidad patelofemoral. Y me dice, yo sé que yo necesito una reconstrucción del ligamento patelofemoral. Y estaba con la cirugía ya agendada en otro sitio. Yo le dije, bien, no me parece que esta es la solución. ¿Cómo está el fémur? El fémur no siento nada, está bien. Esto me pasó hace 3 años. Pero usted tenía inestabilidad antes de la fractura. No, nunca tuve inestabilidad. Fue después de la fractura. Bien, yo hice todas las medidas. Tenía un valgo de 5.5 grados. Más importante que esto, tenía un desvío de torsión de 22 grados en esta rodilla. Significa que tenía una gran fuerza para dislocación de la patela, de la rótula. La solución no fue una reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, sino una osteotomía para corregir el valgo y la torsión del fémur al mismo tiempo. Y este paciente entonces no tiene más mal alineamiento patelofemoral, no tiene dolor, no tiene inestabilidad. Y esto es el paciente después que sacamos los implantes y el paciente no tiene síntomas y nunca necesitó una alineación patelofemoral. Eso es lo que digo, integrar el conocimiento en la rodilla, pensar en el hueso, los tejidos blandos y lo que necesita el paciente. Un otro caso, me buscó para una prótesis de rodilla, 61 años. Fíjense en el valgo de este paciente. Este paciente me dice, doctor, mi problema es la deformidad que la tengo hace 45 años. Bien, y me decían hacer un reemplazo, pero me dijeron que usted puede hacer otras cosas. Y yo hice una artroscopia, el cartílago estaba bien. Miren, la articulación tiene buen espacio. ¿Por qué hacer un reemplazo en un caso así? ¿Porque tiene 60 años? Ahí la solución fue hacer una osteotomía como esta, medial, con una cuña de cierre biplanar, así como nos enseñó Lobenhofer. Y ahí lo hicimos acortando el miembro para no poner estrés al ciático, porque la corrección era muy grande, de 22 grados. Aquí está la corrección y aquí está el resultado. Hicimos un poco de overcorrección para varo y tiene un acortamiento, porque ya lo tenía. Yo propuse una corrección en 2 tiempos, primero la alineación frontal, después la corrección del acortamiento, pero el paciente está contento así, no desea corregir el acortamiento, tiene un calzado con una elevación, está contento así. Y esta señora que no tenía rótula, le hicieron una prótesis, pero entonces al momento de la prótesis ahora tiene inestabilidad del aparato extensor. Entonces me buscó para hacer una revisión de la prótesis, porque no tenía un aparato extensor que se quedaba alineado en la tróclea de la prótesis. Lo que hicimos, medimos la torsión y una vez más reconocemos que tenía una deformidad de torsión. En vez de hacer una revisión completa de una prótesis algunas semanas después de la prótesis, hicimos una osteotomía por arriba de la rodilla corrigiendo la torsión, pusimos una placa. Y ahí está el resultado final. La paciente no tiene inestabilidad, sigue con su reemplazo, que no tenía problemas. El único problema de la paciente era que la rotación estaba mala
al tiempo del reemplazo. Al momento que uno corrige la rotación, listo, no hay más problema. O esta persona que vino con un platillo, pero platillo con inestabilidad ligamentar, ese es un Schatzker tipo 4, que la nueva clasificación nos dice que es una clasificación tipo 4A, y ahí hay una lesión de la esquina posterolateral. Entonces, la solución es corregir la deslocación de la rodilla, fijar la columna medial, poner una placa de sostén donde desea poner el pulgar, una placa horizontal para el perímetro, para el anillo, y ahí la reconstrucción de la esquina, y la paciente no tiene más problema. En resumen, la decisión del cirujano muchas veces tiene que ver con su educación o la manera como le enseñaron a solucionar problemas. Y la rodilla es una estructura muy compleja que tiene una necesidad de que todas las estructuras se comuniquen bien y tengan una muy buena función. Las alternativas para preservación de la articulación con reconstrucciones o osteotomías deben ser valoradas y deben ser consideradas mismo en pacientes que ya son por arriba de los 60 años, porque muchos de ellos son muy activos y muchas veces preservar la rodilla por 10, 15 años más significa una muy buena opción. Y la alineación, si ustedes desean hacer corrección de alineación, tienen que conocer los principios y los ángulos de orientación articular. Yo puedo hablar con ustedes por 2 días al respecto del tema, porque es un tema de pasión. Y nunca se olviden que el mensaje central, la rodilla no es una articulación, es un órgano, y ustedes tienen que mirar cuáles son las necesidades del paciente y no solamente la cirugía que usted está más confortable por realizar. Muchas gracias por esta oportunidad. Doctor Kafuri, nuevamente muchas gracias por esta excelente presentación. Tomando la vocería de varios del chat, creo que nuestra formación, menos en Colombia y muchas partes de Latinoamérica, es esa visión, una visión integral. Hacemos, los quienes trabajamos en esta área de la rodilla, trabajamos un poco la visión de integrar todo, medicina deportiva, reemplazos y trauma. Sin embargo, al compartir experiencia en otros continentes, específicamente en Norteamérica, uno ve que en algunos sitios los temas de reconstrucción y osteotomía han venido en desuso. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo encontró usted esa visión de ser un poco más protecistas y evitar un poco la reconstrucción en la cual nosotros tenemos más experiencia? Gracias. Para mí fue un cambio muy importante llegando a Estados Unidos, porque acá es muy clara la división entre cirujanos que hacen solamente reemplazos o solamente ligamentos o solamente trauma. Esto es muy bien dividido, demarcado por acá. Y para mí fue difícil porque eso no fue la manera como yo fui educado. Y entonces fue un proceso de adaptación que sigue hasta hoy, después de casi 6 años. Yo sigo aprendiendo con el sistema que ellos tienen, pero sabe que, como les dije en la primera presentación, todo es una cuestión de cultura, y con tiempo yo tengo la fortuna de tener el apoyo del chair del departamento, que tiene una visión muy similar a la mía, y apoyó que yo introducise el software de planeación, que nosotros empezáramos a hacer más osteotomías por acá, y utilizar conceptos que son muy novedosos para mucha gente. Y mismo ahora en Norteamérica hay cursos de osteotomía que antes no se hacía. Entonces yo creo que hay un cambio de actitud, hay un cambio de visión, especialmente con los nuevos conceptos de la osteotomía. Es que en el pasado las osteotomías eran cirugías realizadas sin ninguna precisión, y cuando fallaban, dificultaban demasiado el reemplazo después. Y los cirujanos de reemplazo entonces dijeron, es mejor no hacer nada como esto, porque va a ser muy difícil hacer un reemplazo después. Pero esto no es la realidad hoy en día cuando se le hace bien. Coincidiendo en ese tema, incluso ese ejemplo que ahora mostró usted de la lesión ósea de platillos con reconstrucción ligamentaria, ese también fue un proceso.
En algún momento no se hacía todo el tiempo, era reconstruya, rehabilítelo y después miramos a ver qué queda. ¿Cómo va esa evolución de hacer ese manejo integral óseo y ligamentario? No es una realidad en todos los sitios, esa es la verdad, pero esta es una cosa que está cambiando. Yo creo que hay muchos conceptos nuevos, especialmente con platillos tibiales. Por ejemplo, el artículo que publicamos en 2018 con Schatzker habla mucho de la importancia de recuperar la estabilidad del platillo, y el nuevo artículo que estamos por publicar muy cerca va a hablar un poco más sobre lo que es el concepto de la estabilidad del platillo. Yo creo que estos conceptos están quedando más fuertes, especialmente con el facto de que la resonancia es hoy en día un producto más accesible en algunos sitios. Yo me recuerdo cuando yo era residente no se hacía tomografía para platillos porque no era posible hacerlo, pero después empezamos con tomografía y ahora la resonancia en algunos sitios es una realidad para platillos tibiales, especialmente si el equipamiento de resonancia está disponible. Y yo creo que al momento que se empieza a conocer más los tejidos blandos, la lesión de tejidos blandos en la rodilla, se van a tratar más de estas lesiones. Incluso el doctor Laprade, que habla mucho de sports, publicó en 2020 una cosa muy interesante. Publicó que en sus casos de cruzado anterior, revisando 800 resonancias, encontró fractura del platillo posterolateral en 50% de sus casos. Lo que indica que mismo los cirujanos de deporte están ahora mirando el hueso, lo que es muy bueno. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál sería el enfoque, la formación ideal del cirujano de rodilla? Porque el nuevo especialista, bueno, ¿yo qué hago? Me voy a sports, pero si me voy a sports no veo ninguna prótesis. El de prótesis, el día que yo tengo un ligamento no puedo solucionarlos. Creo que habría que hacer un enfoque global para la educación hacia el futuro, ¿no lo piensa? Yo tanto lo pienso, doctor, que yo empecé esto en 2008 y ahí estuvo en mis cursos el doctor Quintero, el doctor Pesantes y varios amigos de Latinoamérica estuvieron en estos cursos en Brasil. Después lo hicimos también por la AOA Trauma Latinoamérica, lo hicimos en Davos 2 veces, lo hicimos en Miami 2 veces. Nosotros creemos que la educación completa sobre la rodilla, mismo que el cirujano no se sienta a gusto de realizar el procedimiento, tiene que tener la educación de cuándo el procedimiento es necesario. O sea, mismo que él diga, yo voy a hacer solamente cruzados, no voy a hacer reemplazos, bien, pero yo tengo que saber el límite. Yo tuve un caso que llegó a mí para una revisión de reemplazo, una señora que hizo un reemplazo 6 semanas antes, una prótesis con preservación del cruzado posterior, pero dañaron el colateral medial durante la cirugía, entonces estaba inestable. Y me enviaron para hacer una revisión. Lo que yo hice fue una reconstrucción de la esquina posteromedial con injerto. Y esta señora no necesitó una revisión de prótesis. Pero si yo fuera un cirujano de prótesis, yo le habría hecho una prótesis constrita, porque esto es lo que yo sé hacer bien, ¿no? Pero al momento que yo pienso que puede ser posible un reparo ligamentar aquí con reconstrucción, vamos a preservar el stock óseo, es una señora joven, no voy a sacar hueso más, voy a mantenerlo. Esa es la visión que yo siempre digo y Jaime la conoce. Vamos a pensar lo que necesita el paciente. Y vamos a enseñar a nuestros residentes de esta manera. Así intento enseñar a mis residentes también. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hoy en día la formación tiene que ser absolutamente integral. Y sí es cierto, a veces el contacto que uno tiene con la visión americana, dado sus volúmenes y su especialización, pensaría uno que el tema de la prótesis a veces olvida todo el proceso de reconstrucción y de ahorro articular, pero creo que es algo que debemos trabajar y fortalecer en nuestro medio. No sé si Jaime tiene alguna opinión al respecto. Bueno, no, yo creo que poco a poco vamos en este camino y con tanto equipaje a cuestas, que es el equipaje de la sabiduría, la virtud y la modestia, la humildad que ha mostrado Mauricio, que son todos valores
aristotélicos, y me acuerdo nuevamente del libro que me pusieron a mí a estudiar en el curso en el programa de alta dirección ejecutiva, y es precisamente eso, que el liderazgo, para hablar un poco de la primera parte, el liderazgo es algo que no es un título, ni es un cargo, ni es una gestión, sino es algo que se da en la excelencia del día a día, y por eso queríamos que Mauricio nos acompañara mostrándonos todo lo que se hace en la Universidad de Missouri, y también pues es un ejemplo para los residentes que están aquí presentes, para nosotros, para algunos colegas de Latinoamérica que todavía nos acompañan, y hemos logrado reunir en este tiempo un poco excepcional y a dos temas que se conjugan. Y el segundo, que ya lo comentaste, Víctor, sobre la visión de Mauricio como un órgano, creo que yo también fui educado de esa manera. Esto se aplica perfectamente en la cadera, en el tobillo, en la muñeca, donde, como dice Mauricio, hay que pensar primero qué es lo que necesita el paciente y qué podemos ofrecerle nosotros como equipo, donde el equipo tendrá las competencias más que la especialidad o el título. Nuevamente volvemos a que no nos pongamos títulos, sino cuáles son las competencias que yo tengo en tal área y puedo ofrecerle, o mi colega aquí al lado tal vez las tenga mejores que yo, y entonces así podemos nosotros, algunos que ya somos un poco más como pastores, aportar junto con el rebaño a lo que sea mejor para el paciente, ¿no? Y yo creo que ese será el secreto de ir transformando, porque el liderazgo es transformación, ¿no? El liderazgo no es gestión, como ya lo dijo Mauricio, y es transformar un poco en nuestro hospital, en la sociedad de ortopedia, en nuestras organizaciones como la O, como otras, esas ideas, porque definitivamente ustedes residentes que nos están ahí escuchando, van a enfrentarse a un mundo difícil, un mundo cambiante, un mundo complejo, un mundo donde hay otras serie de retos que ustedes van a ver, pero han tenido hoy un privilegio muy grande, y de verdad, Mauricio y Víctor, pues puedes ahora, si quieres... Yo quisiera hacer un comentario, si me permite, Jaime. Sí, claro, por favor. Yo quisiera compartir mi pantalla un momento solamente, rápidamente. No voy a tomar mucho tiempo, es solamente un agradecimiento. Déjame ver aquí. Mucho rápidamente, por favor. Aquí está. Yo quisiera agradecer a la doctora Sara Castellanos, que yo sé que está ahí con ustedes en la clínica San Rafael, ¿verdad? Y Sara estuvo con nosotros en 2018 y fue un gusto tenerla acá en Missouri, y fue un placer muy grande compartir con ella durante ese tiempo. Esto es para les decir que yo estaba intentando tratarla bien con buenas hamburguesas por acá. Ay, doctor Kafuri, buenas noches, muchas gracias. Sí, y aquí mucho gusto escuchar de ti, y realmente fue un gusto tenerte acá. Y aquí yo quisiera no terminar sin decir unas pocas palabras sobre Jaime, ¿sabe? Esta es por coincidencia, Jaime, es la misma foto que yo la tenía de 2001 en Río de Janeiro. Increíble que tú la tienes. Yo tengo otras contigo, tengo varias. Y yo quisiera decir una cosa. Esta escuela de la O, para mí, fue una cosa que cambió mi vida completamente en varios momentos, porque la O tiene líderes fenomenales y tú eres uno de ellos. Y tú eres un líder no por título, tú eres un líder por ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de carácter, de transparencia, de compasión, de dedicación a tu trabajo. Y yo digo que yo me siento mucho a gusto de estar involucrado en este proyecto de enseñanza con la O desde 1995. Yo tuve el privilegio de compartir con gente muy especial como mi mentor, Pacola, como Schatzker, como Weber y como tú, porque todo lo que yo he hecho durante todos esos años en Latinoamérica siempre fue fruto de mucha conversación
consejos que tú compartiste conmigo. Yo quisiera dejar público delante de todos mi gratitud y mi respeto por ti. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Por tanto, Víctor, ¿quieres dar por terminada la sesión? Bueno, gracias, Mauricio. Me emociona mucho. Bueno, primero quería dar las gracias a todos los asistentes. Tenemos una participación masiva de todo, no solamente en este Zoom, sino a través del YouTube. Profesor Kafuri, un honor. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia de una visión nueva, global, más amplia de solamente las técnicas quirúrgicas, partiendo desde el liderazgo, de cómo debe transformar nuestra visión de la docencia y el ejercicio de la medicina, en especial la ortopedia, y en segundo, una visión holística que creo que compartimos. Muchas gracias, doctor Kafuri. Esta es su casa. Muchas gracias por su tiempo y como buenos colombianos seremos abusivos y lo estaremos molestando en un futuro y sería un honor que pudiera seguir compartiendo con nosotros. Un honor. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias, muy amables y pues estaremos en contacto para las siguientes presentaciones. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mauricio, nuevamente, y dejaremos aquí un poco abierto el chat para comentarios, preguntas que hayan que las podamos traer después, simplemente para que llenen el espacio con sus comentarios o las preguntas que tengan los señores residentes. También haremos, por supuesto, una reflexión sobre estas dos presentaciones. Así que, Mauricio, buena noche, que tengas buen descanso allá en Missouri. No te dé mucho frío. Está haciendo todavía bastante frío, pero bueno, saludos en casa y ya volveremos a vernos nuevamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Chao. Bueno, buena noche para todos. Muchas gracias.